Durante la pandemia hemos vivido tiempos de confinamiento en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios con muchas obligaciones que se nos acumulaban, que si atender a los niños, el teletrabajo, las tareas domésticas, la compra, en fin, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Las declaraciones de la ministra Irene Montero asegurando que los niños menores pueden mantener relaciones sexuales con quien quieran ha generado todo tipo de reacciones. Hay quien considera que podría tratarse de corrupción de menores o de apología de la pederastia. En la Comisión de Igualdad del Congreso, la ministra hablaba de educación sexual de los menores y decía esto. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Debemos recordar que la edad de consentimiento sexual en España está establecida en los 16 años, por lo que las declaraciones de la ministra han causado estupor. Pero ella achaca las críticas que ha recibido, pues a lo de siempre, a una campaña de la extrema derecha. Vergüenza la campaña de la extrema derecha, me da auténtica vergüenza e insisto, contra mí las terminales mediáticas como usted de la extrema derecha y la extrema derecha que hagan lo que quieran, pero este país se merece un debate y un acuerdo sensato para garantizar el derecho de los niños y de las niñas a una educación sexual que les permita tener vidas libres de violencias y que les permita en un futuro vivir libremente su sexualidad y sus relaciones afectivas. Tenemos comunicación con Polonia Castellanos. Ella es la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Señora Castellanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué le parecen las declaraciones de la ministra Irene Montero? Pues yo me las esperaba, con sinceridad te digo que me las esperaba, porque toda esta campaña de hipersexualización, de hormonar a los menores, de suministrarles libros donde se fomenta la sodomía o cocinar con semen, todo esto obedece a que el último objetivo es legalizar la pederastia. Entonces yo algo así, sobre todo viendo cómo Antonio Sánchez decía que tenían que acelerar, yo algo así me lo esperaba tarde o temprano, la verdad. Pues a lo mejor un poco más temprano de lo que esperaba, pero sí, al final lo que tratan es de legalizar la pederastia y aquí la señora pues ha puesto ya la primera piedra. Entonces, pero de momento la pederastia no es legal, la edad de consentimiento está en los 16 años y esto podría, no sé, ser constitutivo de algún delito de promover la corrupción de menores o algo así. A día de hoy esto sería un delito de incitación a un delito, como está contemplado en el artículo 18 del Código Penal, y el delito en concreto es el de abuso sexual a menores, que está contemplado en el 183 del Código Penal. Pero que nadie piense que esto se va a acabar aquí. Esta señora también ha dicho que lo que quiere es generar un debate. Esto es la ventana de Overton. El fin último es legalizar la pederastia. Esta señora empezó diciendo esta tontería. Bueno, no es una tontería, es un delito, como bien dices tú. Pero que nadie piense que esto se va a condenar de manera fácil, que se va a quedar aquí en unas declaraciones desafortunadas de una señora que es bastante desafortunada toda ella, sino que esto es el principio de lo que ellos pretenden, que es legalizar la pederastia. Nosotros hemos interpuesto una denuncia porque ahora lo que tenemos que hacer los padres es abrir bien los ojos y estar bien alerta porque van a por nuestros hijos y quieren legalizar la pederastia, insisto. Se empieza con declaraciones como esta y se acaba legalizando lo que a día de hoy afortunadamente es un delito, pero no sabemos cuándo va a dejar de serlo. Hablemos del aborto. Hoy se ha estrenado en los cines españoles El grito silencioso. Quiero que se revise. A la fe en Dios y al respeto de su ley. ¿Cuál es esa ley? La ley humana. Tenemos mayoría. Vamos a ganar. Quizá esté por encima del propio Tribunal Supremo. Somos la ley de la nación. Estas chicas no deberían pasar por un embarazo y merecen tener ese derecho al aborto.
Perdóname, ¿qué he estado haciendo? Una minoría silenciosa. ¿Quién habla en favor de estos niños? Polonia Castellanos, ¿qué nos puede decir de esta película, del grito silencioso? Pues efectivamente es una película muy recomendable. Yo, si Dios quiere, iré a verla mañana, también acompañada de buenos amigos. Y es una película muy recomendable porque es una forma muy visual y además muy bien hecha de ver lo que pasó efectivamente. Es decir, en Estados Unidos se legalizó el aborto basándose en mentiras. De hecho, finalmente Jane Roe, que es un seudónimo, como bien dice también el tráiler, Jane Roe se convirtió en una activista provida porque vio cómo trataban de engañarla y todas las mentiras que conllevaba el aborto. Entonces, esto es una manera de ver cómo el aborto se inició vendiendo un engaño y cómo finalmente en Estados Unidos era una sentencia muy esperada. Se descubrió este engaño y se ha dado marcha atrás. Y Estados Unidos son cada vez más estados los que son pro vida y los que interponen medidas como, por ejemplo, escuchar el latido fetal y una serie de garantías, ¿no? Entonces, yo creo que esto es a lo que tenemos que aspirar en España. El aborto en España, al igual, se ha sostenido siempre en mentiras. El aborto comenzó con la Revolución Industrial. El aborto se practicaba efectivamente en la Alemania nazi. Ahora se practica sobre todo el aborto eugenésico, que proviene de esa Alemania nazi. Entonces, es una película muy recomendable. Estará poco tiempo en los cines porque es una película que es una verdad, pero es políticamente incorrecta, por supuesto. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que pueda que la vaya a ver porque estará poco tiempo y es una manera de ver algo que ha pasado, está basada en hechos reales, además es absolutamente veraz y es una manera de ver y desentrañar todas las mentiras del aborto. ¿Qué supone que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya anulado la doctrina Roe versus Wade? Hombre, pues lo primero que supone es que se van a salvar muchísimos bebés, que es lo más importante. Y lo segundo que supone es ver cómo todo el aborto se construyó en base a una mentira. Y empujar a los estados americanos en que cada vez legislen a favor de la vida, que es ahora mismo la corriente es esta. En España vamos al revés, desgraciadamente, pero la corriente es legislar a favor de la vida por multitud de razones. Lo primero porque es una vida, efectivamente, porque ese bebé es una vida, porque las madres que abortan a un bebé de forma provocada tienen muchísimas secuelas y porque además es el futuro. Entonces, es un hito muy importante lo que ha pasado en el Tribunal Supremo. Además, ya sabes que el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo puede causar un huracán. Nosotros esperamos que este huracán pro vida nos llegue a España también y la mejor noticia son la cantidad de bebés que se han salvado y los muchos bebés que murieron, que se asesinaron y que ahora por fin se les ha hecho justicia. Aquí en España el Tribunal Supremo ha condenado a los centros abortistas por publicidad engañosa al ocultar las consecuencias que puede tener un aborto auténtico. Ustedes, los abogados cristianos, han ganado ese caso. Efectivamente, es un camino que se remonta a hace 4 años, en el que tuvimos el primer juicio en Gijón, un juicio en el que, bueno, antes del juicio, de hecho, la juez nos vino a decir que ya tenía prácticamente la sentencia. Entonces ha sido un camino muy arduo, que nos ha costado muchísimo, pero que ha merecido la pena, porque finalmente la Audiencia Provincial de Oviedo dijo algo tan importante como que la patronal del aborto ACAI, que engloba a 32 centros de abortos en España, mediante publicidad ilegal y publicidad engañosa, recurría a mentir a las mujeres, incluso poniendo en riesgo su salud y con el único objetivo de ganar más dinero. Esto tan importante, esta semana lo ha confirmado el Tribunal Supremo, desestimando todos los recursos que había puesto la patronal del aborto. Así que esto es un hito muy importante. Ahora sí que vamos en esa ola pro vida, que es lo que ahora tenemos que hacer todos los países y todos los ciudadanos. Y es para nosotros el principio, porque ahora lo que vamos a pedir, y ya estamos pidiendo de hecho a todas las consejerías correspondientes, es que estos abortorios que engañan y ponen en riesgo la salud de las mujeres, que han sido condenados hasta por el Tribunal Supremo, no puedan tener ningún tipo de contrato, ni de convenio, ni de concierto con la sanidad pública y que no se les destine dinero a nuestros impuestos, por supuesto. ¿Por qué es tan difícil un debate sensato ni con información real acerca del aborto? Pues porque es imposible sostener que sea legal, ya no te digo que sea un derecho, simplemente que sea legal que una madre, o que sea bueno, que una madre mate al bebé que lleva en su vientre. Entonces es imposible sostener, no es un debate religioso, porque no hace falta tener una Biblia
para defender la vida. Hace falta tener una ecografía o escuchar el latido, además, desde bien pronto se escucha el latido de ese bebé. Entonces es que se tienen que tapar las secuelas, se tiene que tapar lo que pasa a esos bebés, se tiene que tapar cómo se sacan a esos bebés que son despedazados, se tiene que tapar todo lo que sufren las madres antes y después del aborto. Entonces se tiene que tapar todo esto para que así las mujeres acudan a abortar, porque el aborto en el fondo es un negocio. La verdad es que nos lo han vendido, nos lo pretenden vender como que es algo estupendo. En un abortorio nos decían que es como quien va al dentista a sacarse una muela, pero no, es algo totalmente diferente. Entonces, es tan imposible defender el aborto que tienen que tapar todo. Tienen que inventarse casos como en Estados Unidos, aquí tienen que engañar sobre las secuelas, tienen que utilizar a las mujeres, porque es imposible que nadie en su sano juicio defienda que una madre mate a su propio hijo, además de semejante manera, que es envenenándole o despedazándole y sacándole con un gancho de su vientre. Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un saludo. Señor Bermejo, ¿qué le parece el debate del aborto que cada cierto tiempo se pone sobre la mesa? ¿O qué le parece, si quiere, empezamos por las declaraciones de la ministra Irene Montero acerca de que los niños menores puedan tener relaciones sexuales con quien quieran? Bueno, Irene Montero es una indigente mental, una persona sectaria, populista. Bueno, hemos oído hablar lo de las niñas, ¿no? Es decir, no soy yo amigo de Irene Montero. Pero creo que esas declaraciones que ha dicho se han manipulado, la interpretación. Ella ha dicho cosas que yo, en cierto sentido, creo que son lógicas. Es decir, un niño tiene derecho a que se le explique cómo es su cuerpo y cuál es la sexualidad de su cuerpo, que se le explique. ¿Y a tener relaciones sexuales? Perdón. Y aquí es donde está la manipulación. Y a tener relaciones sexuales, obviamente, cuando corresponda. O sea, quiere decir cuando sea mayor de edad. Por supuesto. Pues o eso cuando no tenga, lo ha dicho. No lo ha dicho. Ella dice que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les da la gana. Es decir, pero es que aquí es donde... un adulto les puede tocar si ellos dan su consentimiento. Y ahora voy a este tema del tocamiento. O sea, primero lo del consentimiento, lo de las relaciones sexuales. Obviamente no lo ha dicho, pero yo entiendo que se refiere a cuando tengan la edad correspondiente para... O sea, usted entiende que ha querido decir eso. Yo entiendo que ha querido decir eso. Es lo que usted entiende. Eso porque hoy no lo ha dicho, que quería decir bueno, eso. no lo sé, pero yo, escuchando eso, quiero pensar que se refería en esos términos. Y segundo, su voluntad. Y segundo, lo de la... ¿El aborto? No, lo del tocamiento. Lo de qué tal. Sí. Obviamente también tienen que saber cuando un adulto les toca, porque es que lamentablemente eso ocurre de forma cariñosa y ocurre de forma no cariñosa. Por lo tanto, deben saber cómo es un tocamiento, digamos, delictivo y cuál no, para que lo denuncien. ¿Pero y quién se lo va a enseñar? ¿Las asociaciones de Irene Montero? No, la sociedad civil. Serán los padres, ¿no? O los niños no son de los padres y son del Estado. No, pero hay padres... O sea, que ahora llega cualquier tío y le enseña a mi hija, pero bueno. Es que hay padres que no enseñan, que cometen delitos. Pero es que ese es el problema. ¿Los padres son de los niños o del Estado? Sí, pero hay padres que abusan de los hijos. Por lo tanto, cuidado. No, ya lo sé. Pero con que haya solo uno que lo sufra, ya... Y por eso justificamos que el Estado se entremeta en el ámbito privado. Jolín con los liberales naranjas. Y ahora lo del aborto. Ya no te voto, Juan Carlos. Ya te has quedado sin mi voto, Juan Carlos, el mío también. Si no me interrumpen los compañeros... No le van a votar. Interrumpir, ya pido que no lo interrumpan. Si no me iban a votar igual. Ya viene vestida de naranja. Lo que le quiero decir es, el tema del aborto... Vamos a ver. El tema del aborto, ya saben ustedes lo que yo opino del aborto. Matar a un feto es matar un ser humano. No soy cristiano ni católico y yo estoy en contra del aborto. Si hay que matar a un ser humano, tiene que estar muy justificado. Muy justificado. Es decir, yo no encuentro otra justificación que la que no sea que viene fruto de una violación o una malformación muy grave o que pone en peligro la vida de la madre. Lo demás yo no encuentro ninguna justificación.
Y ahí voy a mandar otra vez mensaje a los que tienen dinero y ideología antiaborto. Porque usted sabe que ha venido aquí algún representante de Providas que se quejaban, y con razón, de que hay partidos políticos que defienden que el aborto es un asesinato, que no se debe producir, pero luego... Entonces yo vuelvo a decir lo mismo, es decir, hay partidos, por ejemplo, Vox o mucha gente del Partido Popular que tienen dinero y medios para ayudar a las mujeres a que no aborten, si no quieren tener al niño. Y no lo hacéis. Entonces yo lo que os diría es, la ley es la que tenemos, nos guste o no nos guste, ya la cambiaréis o no, lo que sea, pero mientras esté, lo único que podéis hacer, y podéis hacerlo, es usar vuestros Vox, sobre todo las ingentes cantidades de dinero que tenéis después de haber obtenido mucha representación institucional, utilizarla para hacer propaganda institucional en televisiones, en radios, en medios, en conferencias, para que a lo mejor algunas mujeres que se sienten infelices por el hecho de tener que abortar, pues oye, vosotros les podáis ayudar y dar una solución para no tener que matar al feto. Insisto, eso es lo que tenéis que hacer. Almudena. Bueno, con respecto al primer tema, que es el de la señora que habla de les niñes, que es algo que no existe. Y además, si os dais cuenta hoy, cuando le han pedido opinión sobre la metedura de pata o no metedura, que ahora lo veremos, de ayer, se le había olvidado ya lo de les niñes. Correcto. O sea, las convicciones de Irene Montero son magníficas. Poned los dos vídeos seguidos y lo podéis ver, cómo cambia de un día a otro. Bueno, aquí hay una cuestión. Yo no quiero hacer un ejercicio volitivo. Aquí puede ser que efectivamente hiciera apología a la pederastia porque considera que los niños pueden consentir en tener relaciones sexuales, y además hay algo muy grave porque ella habla de todos los niños, o sea, un niño de 8 años con un señor de 60, estamos hablando. Si dice que sí, y puede que ella esté abriendo ese camino, esto enlazaría mayo del 68, todo ese debate, los movimientos en favor de la pederastia que existen en Europa, en cuyo caso esta señora debería ser cesada inmediatamente como ministra del Gobierno de España, porque además hay un código penal que, como bien habéis hablado, establece la edad mínima de consentimiento para tener relaciones sexuales en 16 años, y una vez más esta señora habría demostrado lo que ya sabemos de Podemos, que desprecian absolutamente la ley. O puede suceder una segunda cosa, y es que ayer quisiera decir lo que ha dicho Juan Carlos, que cuando los niños sean mayores se les haya formado para que tengan claro. En ese caso, esta señora es una soberbia insoportable, porque hoy cuando le han preguntado los medios de comunicación si realmente no quiso decir lo que dijo, es tan fácil como decir: se me ha malinterpretado, yo quería decir que cuando los niños alcancen la mayoría de edad o la mayoría legalmente establecida, bla, 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 en lugar de montarse la película de que esto es una campaña de la ultraderecha. Es decir, sea como sea, Irene Montero ha quedado como cagancho en Almagro. Y yo, si hiciera un ejercicio volitivo, querría pensar como Juan Carlos. Lo que pasa que, como conocemos a Podemos y muchas lecturas, si haces muchas lecturas de este nuevo feminismo que viene, que lo llaman feminismo del 99%, etcétera, etcétera, y te lees el New Left Review, etcétera, pues yo me temo lo peor. En cuanto al aborto, yo soy abiertamente provida. Siempre lo he sido, y yo desde luego creo que el aborto es la renuncia a los mejores valores de la sociedad occidental, por cuanto es dejar de defender la vida de los más vulnerables, que son los no nacidos. A partir de ahí debo celebrar, porque conozco esa batalla jurídica que ha mantenido la Asociación de Polonia Castellanos en contra de la ACAI, que es esa patronal del aborto privado, que por cierto, tanto defiende la izquierda. Porque, oye, esa izquierda que está todo el día hablando en contra de la colaboración público-privada en la sanidad, resulta que luego llegan a la Asamblea de Madrid, porque a mí me ha pasado, y se ponen como la bicha del pantano cuando les recuerdas que acá es privado y que ellos están defendiendo que se lucren organizaciones privadas a costa del negocio del aborto. A mí, sinceramente, felicitarles por esa resolución del Tribunal Supremo, y me alegro, es que soy provida, que se fastidie. Hay un matiz. Decía Polonia que no hace falta ser católico, también lo decía Juan Carlos Bermejo. Yo voy a añadir una cosa, no hace falta ser no de izquierdas.
y si no que se lo pregunten a Rafael Correa, presidente bolivariano de Ecuador, pro vida, que se negó a aprobar la ley del aborto en Ecuador, que incluso estuvo a punto de dimitir cuando le presentaron un proyecto de ley que echó atrás porque defiende la vida. Así que ya no es ni siquiera cuestión de religión o no religión, es que ni siquiera es cuestión de izquierdas o de derechas. Don Luis Asúa. Pues yo no entiendo el charco. Bueno, es que Irene Montero a mí me parece tan totalitaria que es que yo no le daría mucho más margen, ¿sabes? Pero es volver a lo de antes. ¿Qué hace el Estado metiéndose? O sea, ¿de verdad hay un problema con la sexualidad de los niños? No. ¿Para qué te metes? Es que no acabo de entender yo más que por lo de siempre de Podemos, montar un ruido espantoso para que todo el mundo hable de ellos, cada vez a peor, porque claro, ya es que se está convirtiendo, ya son una pandilla de frikis, o sea, es que es una fricada constante. Bueno, pues esta señora que hable de la sexualidad de los niños y que si los niños tienen que consentir, que yo no sé si se le escapó o no, pero lo repite 2 veces, Juan Carlos, lo del consentimiento de los adultos. Lo dice 2 veces y lo dice, y esta mujer que trabaja muy poco, prepara muy bien sus actuaciones en público. Entonces, yo tengo mis dudas sobre eso. Yo creo que buscan el escándalo, ya no saben por dónde tirar, y desde luego, a mí la sociedad civil, que no sé lo que es, que no se meta a educar a mis hijos, ¿eh? Eso ya me da pánico. A ver si articulas tu mensaje para las primarias, porque si vas por ahí, desde luego es poco liberal, Juan Carlos, y no quiero polemizar contigo, que me caes fenomenal. Ha perdido usted el voto. Ha perdido mi voto, desde luego. Pero, ¿qué es esto? O sea, tenemos un problema verdaderamente de niños y su sexualidad. Ha avanzado muchísimo. O sea, todos venimos de una generación donde aquello era pues más o menos bastante autónoma en ese aspecto, pues los niños aprenden entre ellos, hacen sus cosas y ya está. Y hay de verdaderamente se tiene que meter la sociedad civil, el gobierno, en esa historia. Es que yo creo que cuando el problema es el dirigismo de los mayores sobre lo que hacen los niños. No, y la sobreprotección, estamos en un mundo donde hay una sobreprotección. Ver jugar a niños en la calle. Venía oyendo yo una cosa sobre Cacho, sobre el que ganó Fermín Cacho, el que ganó la medalla, y decía, yo tuve una infancia felicísima porque viví en un pueblo de Soria, por cierto, paisano tuyo, de Ágreda, y estábamos todo el día en la calle. Yo también iba a un pueblo cerca de Madrid y estábamos todo el día en la calle, éramos felicísimos. Ahora, cuando circulo por los pueblos de Madrid, digo, pues es que ya no hay niños en la calle. Bueno, están porque metidos están en con casa. La videoconsola, eso es otra cosa, no había PlayStation. Pero había televisión, ¿eh? Sí, pero no PlayStation. Pero en la televisión los que se quedaban embobados Tenía así. Solo un canal, Luis. Bueno, pero de 5 a 12 hasta que empezaba aquello de vamos a la cama. ¿Un globo o globos? 3 globos. No, vamos a la cama, era lo mío, era en blanco y negro. Sí, la familia Telerín. Sí. Entonces, ¿qué hace el Estado en eso? Bueno, y el aborto yo creo que es el drama del siglo XX y XXI. O sea, es que esta barra libre en la que vivimos hay que poner un poco de orden, o sea, es absurdo. Luego se están quejando del problema demográfico al mismo tiempo. No, pero si aparte de eso, no es ni eso, es que ya o sea, se aborta, hay unos sitios donde se aborta hasta con 6 meses, que son 6 meses son niños viables. Entonces, y además las estadísticas que tenemos en la Comunidad de Madrid es que hay jóvenes que abortan más de 6 veces. Sí. Pero bueno, también llevan más de 6 abortos porque se está utilizando en algunos casos como medida anticonceptiva. Y nunca hay más acceso a anticonceptivos, pero bueno, claro, los calentones, cuando tienes una ministra hablando de calentones todo el día, pues probablemente la gente entra por empatía. Pero vamos, que yo creo que ahí hay que poner un poco de orden en ese mundo, porque desde luego es que esto ya es, aparte del negocio brutal, es que es una barra libre absurda, o sea, terrible, y efectivamente la mortandad es extrema. Pero bueno, lo de Irene Montero yo no le daría mucha importancia a eso. Y los liberales, que el Estado tiene que estar un poquito limitado. Llámese sociedad civil o... como estás en campaña, te dejamos justificar. Los niños no son propiedad de nadie porque no son una propiedad, son personas. Pero mientras siguen siendo niños, quien se tiene que ocupar de su educación son los padres, no es el Estado. Es que si no estás cayendo, ni la sociedad civil, es que si no caes en el discurso de Isabel Celaá, que decía que los niños no son de los padres, y entonces, ¿qué hago? Ese dirigismo, que es lo que acaba con los niños. Y luego tenemos en la escuela lo que tenemos, ese adoctrinamiento donde a los chicos ya no se les enseña a pensar de forma crítica, sino lo que tienen que pensar, que es lo que están buscando. Y luego, si eso le sumas la hipersexualización, efectivamente, en este mundo que estamos viviendo, es que esto va a ser un desastre.
La educación, no, o que monten ya granjas como en Esparta, pues que oye, los niños vivan en rebaños y bueno, ese es que cuidado porque después de mayo del 68, en no pocas comunas allí en Francia, hay que leer las historias de lo que vivieron los niños en esas comunas, ¿eh? Con esa gente que precisamente defendía que el niño, si decía que sí, tira para adelante. Bueno, eso es lo que defendía la CUP, la candidatura de Unidad Popular. Efectivamente, la CUP lo está proponía que los hijos no fueran de la familia, no fueran de sus padres, sino que se entregasen al grupo, a la sociedad. Exacto. Y entonces el Estado, el grupo, se encargaba de la educación. Pues esas comunas ya existieron, a raíz de mayo del 68. Bueno, en Esparta los niños se criaban en rebaños para generar buenos soldados. En mayo del 68 hubo un verdadero escándalo con un pedrastra. Y toda la intelectualidad francesa, mayo 68 de la época, firmó en favor de ese pedrasta. Es que esto no es nuevo. Vamos a ver, es decir, cuando hablamos de sociedad civil, me refiero a los medios que tenemos públicamente para poder atender a las personas. Pero es que ya no hablo del colegio. Es que, joder, no es lo general, pero hay menores que están desamparados y que están sufriendo acoso. Y entonces, si decimos que es que los padres son los que tienen que educar, sí, pero es que hay menores que no están sufriendo educación, están sufriendo. Para eso existen los servicios sociales. pero ¿cómo un menor toma la decisión de ir a un servicio social a decir, me está pasando esto? Bueno, pues alguien tendrá... Como le pasaba a las menores tuteladas, la abusada por el marido de Mónica Oltra. Es que alguien tendrá que decírselo. Las menores tuteladas no tienen padres, están tuteladas precisamente por la sociedad civil que ha puesto en manos... Y se pueden dar también casos como el del marido de Mónica Oltra, condenado a 5 años de cárcel. Esa chica, Teresa, siendo menor, también tuvo muchos problemas a la hora de denunciar, hasta que finalmente lo consiguió. No tenía padres. No. Pero es que hay gente... Pero hay teléfonos de ayuda a la infancia que no dejan registro, que prestan ayuda a los niños. Ponte en un caso práctico. Si hay un chaval de 10 años ahora mismo, que sufre abusos de su padre, efectivamente, y se supone que son los que le tienen que dar esa educación, ¿qué narices hace? Pues si cuando va al colegio, por decir algo... No, pero ¿cómo que demagogia? Hay medios para que denuncien. Pero él es el niño, con 10 años. Pero vamos a ver, vamos a ver, para empezar, abusos sexuales a menores los suelen cometer personas de confianza de esos menores y por eso se producen esos abusos. Normalmente ese menor abusado acaba teniendo unos cambios en su comportamiento que empiezan a llamar la atención de profesores, de familiares, etcétera, etcétera. No es cierto, porque lamentablemente en este país hay muchos abusos a menores. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso se acaba poniendo en conocimiento. Fíjate, desde los médicos, que ahora tienen obligación, cuando va el niño a una revisión pediátrica y tienen la más mínima sospecha de denunciarlo, a los profesores, al resto de familiares, pero es que porque existan los abusos a menores, que no van a dejar de existir, como no van a dejar de existir... Bueno, entonces, como existen los homicidios, que a ti te tutele también la sociedad civil, hombre. Habrá que explicarle a un menor cuándo es abuso y cuándo no. Pero si los niños saben perfectamente cuándo es abuso. No siempre, no todos los niños tienen por qué saberlo. Los niños, a lo mejor lo saben cuando son más mayores, los niños, pero no en ese momento. En niños, mira, a partir de los 3 años... Montero delante y que se lo explique. No hace falta. Hasta los 3 años, para empezar, si estás hablando de niños muy pequeños que no son capaces, es el pediatra normalmente quien los suele detectar. Eso sí va, porque esos abusos dejan huella. Lo que tú no puedes hacer es convertir una excepción minoritaria en una ley general para que el Estado pueda intervenir en absolutamente todo. Bueno, sí lo puedes hacer, puedes defenderlo, pero no te llames liberal, por favor. Pero sí, tiene que ver una cosa. Tiene muchísimo liberal, vamos a ver, liberal es cuando tú dices, mira... Liberal es cuando dices que el Estado se quede fuera. No, que las zarpas, que el Estado ponga las zarpas cuanto menos en la vida de la gente. Eso es ser liberal. Pero también es ser liberal proteger a los más desamparados. Por supuesto. Y en este caso los menores son desamparados. Y si sus padres tienen la desgracia de que tienen unos padres que no les amparan, pues mira,
Pues afortunadamente... Eso también es liberalismo, poner a disposición de los más... Y afortunadamente, Juan Carlos, se presentan denuncias, a esos padres se les retira la custodia, luego esos niños van a centros de menores y Vox los criminaliza porque los llaman menas. Eso es la película. No, tampoco te pases. Oye, pero no me pegues. Esa es la realidad. De repente, que yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, ese es el debate, lo tenemos sobre la mesa a partir de las declaraciones de la ministra Irene Montero. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para contarles que estamos ya en otoño, tras este verano especialmente caluroso que hemos padecido y en el que hemos sufrido multitud de incendios. Los fuegos están ya sofocados, pero el desastre que han provocado, las miles de hectáreas arrasadas, ahí quedan. Hacemos una pequeña pausa y les hablamos de cómo hay que reconstruir una población que ha sido arrasada por el fuego. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados riesgos, determinados factores que pueden aumentar ese riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Quédate en casa con Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Estamos ya en otoño. Atrás dejamos un verano que ha sido especialmente caluroso y en el que hemos sufrido incendios que han arrasado decenas de miles de hectáreas. Uno de los más pavorosos fue el sufrido en las localidades abulenses de Cebreros y Hoyo de Pinares, que rodeó este último municipio y arrasó todo el monte. Ahora llega el momento de la reconstrucción. Las fiestas patronales de este año, en honor a San Miguel Arcángel, adquieren un significado especial en Hoyo de Pinares. Los festejos taurinos tendrán carácter solidario para destinar la recaudación a la reconstrucción de los muchos daños. El próximo jueves 29 de septiembre, certamen taurino Piña de Oro con 6 novillos de Santa Coloma para Sergio Sánchez, Manuel Román y Cristiano Torres. El sábado 1 de octubre, corrida de toros mixta con 5 toros de Luis Albarrán para Javier Cortés y Leo Valadez y el rejoneador David Gómez. Y el domingo 2 de octubre, concurso nacional de recortes. Tenemos comunicación con David Beltrán, es el alcalde de Hoyo de Pinares. Señor alcalde, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Bueno, fue terrible el incendio que sufrieron. Rodeó el pueblo, hubo que evacuarlo, pero creo que las casas se salvaron. Cuéntenos cuáles son los daños que llegó a causar. Fue la verdad que una pena y dolor, sobre todo para nosotros, para los vecinos de Hoyo de Pinares. Pero lo más importante es que se pudieron salvar los daños materiales, las casas, y no tuvimos que lamentar ninguna vida humana ni ningún daño personal, que eso es muy importante. Sí se quemó un hotel rural que estaba en la zona de los embalses, y lo que se ha quemado sobre todo es un patrimonio natural con alto valor ecológico, porque Hoyo de Pinares es uno de los escasos núcleos de Castilla y León y de España donde hay bosques densos de masas autóctonas de pino piñonero, y eso era muy valioso. Y en eso basábamos además nuestro turismo para los amantes de la naturaleza, en pasear por nuestros montes, en andar y disfrutar, y en una red señalizada de senderismo de más de 100 kilómetros, de los cuales más de 60 se han visto dañados. O sea que podemos hablar de una gran destrucción fundamentalmente de la zona forestal. Así es, de la zona forestal, pero como ha afectado también a la zona de los embalses, pues nos ha producido fuertes daños en la potabilización del agua, eso por el calor que soportan los equipos electromecánicos, y ahora con las lluvias que vienen, cuando vengan fuertes, arrastrarán las cenizas y nos generará problemas de potabilización de agua. Pero es un daño también, pues eso, ecológico muy importante que tardará en recuperar. Estas fiestas patronales en honor de San Miguel Arcángel tienen un significado especialmente solidario, ¿no?, para la reconstrucción de los daños. Así es, son unas fiestas especiales que viviremos pues con ilusión y con alegría, afrontando el futuro con esperanza, que es lo importante, pero a la que hacemos un llamamiento a todos los que puedan venir a nuestra localidad, el Hoyo de Pinares, a disfrutar, sobre todo si les gustan los toros o la tauromaquia, de las fiestas patronales, que, como bien decías, era una novillada sin caballos extraordinaria con los mejores del momento, de Coquilla Sánchez Arjona, el día de nuestro patrón San Miguel, esa corrida de toros mixta el 1 de octubre sábado y ese concurso nacional de recortes. Si te gustan los toros, es un momento de venir a apoyar a Hoyo de Pinares a través de la Feria Taurina. Además, nuestro cartel es muy significativo. Hemos presentado un torero que está mirando el fuego es el toro es la adversidad y es lo que hay que superar. Y necesitamos la ayuda de todos los que quieran acompañarnos. Están en plena campaña ustedes para recaudar fondos que puedan ayudar a la reconstrucción. Estamos mostrando en estos momentos a nuestros espectadores el número de la cuenta corriente de Eurocaja Rural, en la que pueden ingresar donativos si así lo desean, y también el código para hacer un Bizum, el 05969, por si desean hacer algún tipo de transferencias. ¿Qué es, señor alcalde, lo más urgente que requiere atención tras el daño causado por el incendio? Pues la verdad es que esto es para sufragar gastos que tienes del incendio que no son subvencionables, para que no haya una duplicidad. Las administraciones nos están ayudando, nos está ayudando la Diputación de Ávila, está volcada la Junta de Castilla y León, el Gobierno, a través de reales decreto, que lo ha declarado zona de especial la afección de protección civil, la antigua zona catastrófica, pues puede llegar a ayudarnos, pero no todo lo cubre. No cubre a lo mejor la pérdida de patrimonio, la pérdida de ingresos porque ya no tienes piñas de piña o piñonero. Aquí el piñón es nuestro producto más característico. Los pastos por los ganaderos habrá que bonificar. Daños pequeñitos en la potabilizadora, otros daños que te van a ir surgiendo, el reconstruir las rutas, reconstruir una pasarela accesible, el afrontar sobre todo un nuevo futuro, un proyecto nuevo. Pues todo eso es, para eso es la donación solidaria. Y nosotros decimos que muchos pocos hacen un mucho. No hace falta donar mucho. Un Bizum puede hacer alguien una poquita cantidad y muchos, si hacemos muchas poquitas cantidades, podremos afrontar un futuro mejor, que es el que tenemos que buscar para tener esperanza. Tiene usted en mente un proyecto ambicioso de cara a futuro, la creación de un centro experimental del fuego. ¿No es así? Cuénteme. Así es. La verdad es que hay que ver el fuego también como una oportunidad y nosotros queremos aportar nuestro grano de arena a la sociedad y que creemos que debemos de hacerlo desde nuestra experiencia vivida en el fuego. Yo quisiera hacer un centro del conocimiento del fuego experimental, ya que hay nuevas tecnologías, realidad virtual y se pueden hacer muchas cosas realmente, y también hacer una ruta relacionada con ello. Hemos reservado una zona en el pliego de madera, hemos sacado una zona para poder hacer 3 fases en ese experimento que queremos hacer. Una, cómo queda el monte una vez quemado si no intervenimos,
como la reforestación natural y una reforestación experimental. Pero al final lo que queremos es dar a conocer qué pasa cuando hay un fuego, por qué se producen los fuegos, qué se vive, qué esa vivencia. Yo creo que puede ser una referencia a nivel nacional y traernos turistas. Es una idea que está ahí, que siempre, porque surge además desde la adversidad el salir adelante, que es lo importante. Señor alcalde, ¿cómo les podemos ayudar para que puedan afrontar lo que queda después del fuego? Pues ya lo estáis haciendo, dando difusión con este programa, difusión a esa cuenta solidaria, difusión a nuestra ilusión, a nuestra Feria Taurina, viniendo a Hoyo de Pinares, apoyando Hoyo de Pinares, está cerca de Madrid y yo creo que es un pueblo con gente muy amable, muy acogedora y es un lugar extraordinario que os vais a sentir como en vuestra casa. Don David Beltrán, alcalde de Hoyo de Pinares, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias, Javier, de corazón. Bueno, pues les recordamos esa cuenta que les vamos a mostrar, una cuenta en la que pueden hacer sus ingresos, ahí la tienen, un donativo para una causa solidaria debido al incendio de Eurocaja Rural, ahí tienen ese número de abajo, pero también pueden hacerlo a través de Bizum, mediante ese código 05969. Ayudar entre todos para la reconstrucción de un pueblo que sufrió especialmente la voracidad del fuego este verano. Don Luis Asúa, este verano ha sido especialmente pavoroso en cuanto a los incendios y ha habido mucho debate al respecto. Sí, la verdad es que me ha encantado lo que ha dicho el alcalde al final, porque la verdad es que tenemos que abrir un debate, pero serio, no demagógico, que si es el cambio climático y estas cosas. Empezamos mal y hemos terminado peor, porque se han quemado unas 250.000 hectáreas, que el peor año fue en los años 80, que se iba a quemar 500.000, pero nunca habíamos tenido en este siglo esta cifra. Creo que en el 11 tuvimos algo parecido, pero no esta cifra. Es pavoroso. Yo viví cuando estaba en la administración el único incendio que hubo en Madrid en la zona del Escorial, y aquello fue terrible. Es terrible. O sea, ir por allí es terrorífico. Son provocados. O sea, el problema de los incendios es que hay muchos de ellos son provocados, extrañamente. Y entonces yo creo que hay que abrir, en vez de achacárselo todo, yo creo que este alcalde lo que ha dicho es lo más importante que ha dicho, bueno, aparte de los toros, que me parece fenomenal, sobre todo que se lidie un encaste como es Santa Coloma. Me parece importantísimo lo que ha dicho al final de abrir un centro de estudio del fuego. Yo no sé los recursos que tendrá, pero eso sí que habría que apoyarlo, porque necesitamos verdaderamente saber qué es lo que está pasando. Y yo, desde luego, los incendios que yo viví en Galicia y los que viví en Madrid, todos eran provocados. La Comunidad de Madrid también se ha visto afectada este año. Este año también hemos tenido incendios. Lo que pasa es que ahí hay que dar las gracias a los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han actuado, vamos, y han resuelto muy rápidamente los incendios, y no solo eso, han sido solidarios con otras comunidades autónomas a las que han salido a ayudar. Yo estoy de acuerdo que los incendios en muchos casos son provocados. Sucedía en Galicia en los años 80, hasta que Fraga sacó esta ley que impedía que se recalificara el terreno durante, no me acuerdo si 20 años. Eso fue en los 80, pero luego en los que hubo después, con los del tripartito famosos, que fueron por una bronca con los... 80. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque la mayoría eran provocados y dejó de haber incendios. Pero yo creo que ahora hay además otro problema, que lo han estado denunciando los alcaldes, mucha gente durante este verano, y es que con esto del ecologismo radical, es que se ha prohibido prácticamente limpiar los montes. Bueno, es que nadie quiere ahora limpiarlos, resulta que los que antes limpiaban los montes de forma natural, que eran los vecinos, ahora si no puedes coger los rebaños, pues es que ya está todo absolutamente prohibido, y sin embargo no se invierte para mantener limpios esos bosques. Fíjate, yo y Almudena, yo soy muy de bosques, o sea, yo voy mucho por el bosque, y no, la carga, lo que llaman la carga biológica no es tan, yo creo que no está ahí el problema. Además no están tan secos. Yo creo que es primero que ha hecho mucho calor, y luego que hay mucha provocación, y se han provocado muchos. Y es muy difícil, es un delito que es muy difícil de perseguir, porque no hay quien lo encuentre. Con todas las fíjate, en el de Madrid, en el que yo viví, en Madrid teníamos... No, fue en el, ¿cómo se llama? En el pueblo, a lo de Fresnedillas, el pueblo de... Fresno. No, en la carretera de la Cruz Verde. ¿Cómo se llama el pueblo? Perdonas. Bueno, da igual. Bueno, es igual. Entonces, teníamos hasta la camioneta. Lo que pasa es que no se veía la matrícula. Teníamos la camioneta blanca que había pasado por ahí. No había tantas cámaras como ahora. Y no conseguimos nunca descubrir lo que había pasado. Teníamos sospechas, pero nunca conseguimos descubrir
quién había sido el... En ocasiones hay intereses económicos cuando Bueno, es pero más posible que la interés, recalificación, mucha locura, que es con lo que acabó Fraga precisamente con Bueno, en esa toda ley que España, no sí, permitía la recalificación. Y luego es que el perfil delincuencial del pirómano existe. Robledo de Chabela, perdona. Robledo de Chabela. Robledo de Chabela. Pues 800 hectáreas se queman. Claro. El perfil delincuencial del pirómano Hombre, existe. claro que existe. Y es por varios motivos, algunos simplemente por Es obsesión. gente que le gusta ver arder Algunos las que cosas. quieren ver y cómo además pueden reaccionan. volver al sitio del incendio. Algunos que quieren ver cómo etcétera, reaccionan los medios de emergencia. Sí, o que, exacto, quieren ver cómo reaccionan, incluso quieren ver la destrucción que su acción ha causado. De hecho, Conozco un suelen pueblo, volver en lugar Levante devastado. donde en las fiestas del pueblo le pegaban fuego a una cala. Eso siempre ha pasado, vamos. Van a las fiestas del pueblo de la costa, voy a decir el nombre para que pueda volver yo ahí a bañarme algún día, y una de las gracias que se hacía era pegarle fuego a una cala. Y quemaban el arbusto y el Y monte abajo que no hubiera. voy a contar en público cómo se quemaba porque era atroz. Pues se utilizaba un animal al que le colocaban un trapo ardiendo en una cola. Pero terrible, o sea, pero es que eso ha existido, hay una cultura aquí del fuego rarísima. Pero yo creo que lo que ha dicho el alcalde es importantísimo. O sea, verdaderamente tenemos que ir a las causas si queremos no vivir otro verano como ha sido este, que ha sido espantoso. Totalmente. No, Juan Carlos. Los montes antes había una vigilancia, había guardias de montes. Eso ya no se ven. Correcto. Bueno, pues a lo mejor hay que recuperar un poco eso. Hay que limpiar los campos, los montes, el rebaño, no sé qué. Sí, pero es que cada vez hay menos pastores, cada vez hay menos rebaños y menos gente con ganas de hacer eso. Pero también cada vez hay más prohibiciones. Sí. No te puedes llevar ni una piña del campo, ni una seta. Bueno, yo, por ejemplo, que ya sabe usted que soy de Soria, la familia me refiero, pues es que, por ejemplo, ahora mismo han proliferado faunas que están dando muchos problemas en los montes. O sea, el corzo, por ejemplo, es un animal que se ha multiplicado una cosa impresionante. Que que hay muchos accidentes en las carreteras, ¿no? O sea, todo esto está cambiando. La fauna y la flora en nuestro entorno está cambiando y los incendios, lógicamente, pues ahora mismo, bueno, campan a sus anchas, pero también digo una cosa, Código Penal, pues a lo mejor es demasiado blando en todo esto, ¿no? O sea, yo, sinceramente, a quien queme un bosque así, que es al final un atentado contra seres vivos, pues oye, prisión permanente de esa revisable y se tira la llave al mar y ya toma por culo. Entonces poco revisable será. Pues nada. Bueno, pues que la revise el que encuentre la llave, pues no, ya está. ¿Habría que endurecer las penas a los pirómanos? Yo creo que hay que encontrarlos. No, si las penas son largas, son 9, 10 años, pero es que no... El problema es localizarlos y detenerlos. No, es que es muy difícil, pero es un delito muy difícil de probar, porque prácticamente es como yo le llamo el asesinato en el Bernabéu. Te tiene que mirar 100.000 personas y testificar los 100.000 que te han visto hacerlo. Es muy difícil. Yo de verdad viví con una frustración tremenda aquel incendio, porque teníamos hasta la sospecha de la persona. Y es que no hubo manera. Pero no hubo manera, era imposible. He hablado con la Guardia Civil. Con los drones y eso es más... Bueno, no había drones en esa época. Pero que ahora digo se podría hacer que ahora se puede vigilar los montes. Yo creo que montes. se está usando bastante los drones. Sí, seguramente. Pero aún así, es que un fuego de monte en 5 minutos en agosto te está quemando 1 hectárea. Es que es un estallido absoluto. Si tienes... ¿sabes? Lo que sí es verdad es que este tipo de delincuentes no suelen prender un único foco. No. Cuando van a prender fuego. En el de Madrid fueron 3. Y prendieron 2 porque uno se apagó, porque no se cambió el viento, no sé qué, se apagó. Y los otros 2 funcionaron y se juntaron. Lo que pasa es que es efectivamente muy difícil encontrar pruebas para... Claro. De todos modos, lo de este verano ha sido absolutamente dramático, porque además las extremas temperaturas que hemos sufrido, las pocas lluvias que habíamos tenido anteriormente, han hecho que el campo estuviera especialmente seco. Sí, la biomasa estaba muy seco todo. Si además a eso le añadimos la acción de los pirómanos, ya es terrible, pero es que muchos incluso con igniciones de causa natural, simplemente por el elevado calor del combustible almacenado,
que yo creo que sí que hay que reivindicar eso, de la limpieza de los montes, yo que creo vuelvan que hay los que estudiarlo. rebaños. Por ejemplo, hay un dato que es impresionante, que en Escandinavia Escandinavia ha ardido entera. O sea, ha habido muchísimo. Y ahí aquello es más húmedo y más... ¿sabes? Sí, las temperaturas son otras. Entonces, yo de verdad que creo que falta un debate, igual que... Y tampoco iba a irnos al cambio climático, de todas esas historias, porque en los años 80 fue brutal. O sea, fueron 500.000 de hectáreas, el doble de lo que hemos vivido. El año del 23F, creo que es el 81 o el 80, no sé si es Felipe o el 23F, se quemaron en España 500.000 de hectáreas. El año siguiente 400.000, o sea que era un problema muy grande, probablemente por el tema urbanístico, lo que fuera. Sí, pues pero da igual. en aquella época la mayoría eran intencionados, provocados. Bueno, y ahora son intencionados. Sí, ahora también, pero en aquella época era justamente porque no se había económicos. Acerca de la recalificación de los terrenos o la utilización de la madera sobrante de esos lugares. Se acabaron con ese tipo de negocios y entonces ya no salía rentable a esas personas quemarlos. El problema es que ahora son provocados por otros motivos, difícilmente por una cuestión económica, sino por una obsesión que tienen muchos pirómanos. Yo, por ejemplo, a nivel autonómico, que es un poco lo que se ha criticado mucho este verano, sobre todo a Castilla y León, pues dentro de las competencias que tienes, pues bueno, yo llenaría de drones de esos el monte. Y ya está. Y cueste lo que cueste. Los drones harían una gran función. Que cueste lo que cueste. En cuanto a la vigilancia forestal, sí, sin duda. Cueste lo que cueste. Y además, aunque no, y que sirvan de prueba para que luego actúe la policía o la Guardia Civil. Como prueba pericial posteriormente. Hay que cambiar legislación, porque la legislación esa prohibitiva que yo decía, que es que ya los que toda la vida cuidaban el monte ahora no pueden. Pero es que no hay gente... En Galicia, por ejemplo, en el sitio que yo voy, Orense, una aldea, está todo abandonado. Porque los campesinos que antes había allí, que tenían sus cultivos, los han tenido que abandonar, porque como el jabalí se puede hacer con tu cultivo, han soltado culebras, en fin, los han abandonado. Y donde antes tú veías todo el horizonte, ahora solo ves matas salvajes. Es que lo estoy viendo todos los veranos. Sí, pero no es, yo mi intuición no tengo ni idea. Me gustaría que alguien lo estudiara a fondo. Yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que eso ayuda. No, porque al revés, el cambio climático, al no crecer, hay menos, o sea, los bosques están igual. Yo he caminado mucho por ahí, están igual hace 20 años. En Galicia están muy parecidos. O sea, hay muchos más cortafuegos, pero el problema sigue ahí. Yo creo que es, no sé. Pero en Galicia no ha habido tanto incendio como lo que suele haber normalmente. Lo que pasa es que la radiación solar, y esto es un hecho, o sea, hoy la que sufrimos ahora es más agresiva que hace unos años. Porque tú... No es un tema, no hablo de las temperaturas ya. O sea, tú ahora sales a la calle, al sol, y es que te quema. Y no hace falta que estemos a 40 grados ni a 35. Es que sufres, notas como que te está penetrando la radiación. Y yo eso hace 2 décadas... A mí eso no me pasaba. Te lo digo de verdad, O sea, eso, pero no es un tema ya de viejuna, con la capa de ozono. ¿Sabes? Porque es que además, precisamente, a los que eran más mayores, que tenían la piel como más curtida ya, les afectaba menos. Sí, está claro. Pero esto tú lo hablas con gente mayor, gente octogenaria, y te dices, sí. O sea, es que esto ocurre. Ahora no salen a la calle porque es que se abrasan. No sé. Y antes se pateaban, antes había se daban paseos al sol y no les pasaba nada. Pero, Juan Carlos, acuérdate en la época de los aerosoles y los problemas de la capa de ozono, eso se ha resuelto. O sea, yo creo que eso no es eso. Es la radiación que viene más agresiva. No me digas por qué. No es porque tengamos más barrera o menos. Yo creo que no es eso. Yo no creo que eso afecte al fuego. Lo que afecta al fuego es el tío que le pega fuego. O sea, ¿y por qué tenemos tantos que pegan fuego al monte? Porque ¿de dónde viene la causa? Porque el 1% de los incendios los causa el rayo, que es el único que causa. Pues el resto el tema es una cuestión de criminología. Hay que analizar la mente del criminal. Yo creo que criminología y luego hay descuidos. Ha habido algún incendio que ha habido una barbacoa. Exacto, eso iba a decir. Los accidentes, una persona que hace una barbacoa en el mes de agosto. El interés económico, en otros casos, es que yo creo que eso está muy resuelto. Yo digo que sí, que también puede haber por interés económico, y luego está el pirómano. Bueno, dicen que los de los molinillos, eso sí que están exentos de lo de la recalificación, pero que donde ha habido, puedes poner molinillos de viento donde ha habido fuego. Eso es la única causa, pero tampoco ves al día siguiente. Y placas solares. Y placas solares. Que están construyendo... Los crímenes, porque el ser un pirómano es ser un criminal, se cometen por motivos
pasionales, que no creo que sea el caso, ¿no? Con el bosque. El amor genera mucho fuego. O de una psicopatía. Claro, pero fíjate, lo de las renovables no es cachondeo. 2 más 2 son 4. Porque el otro día yo venía por la carretera de Extremadura, a la altura de la central de Almaraz, ¿está? Sí, en Almoral. Y están construyendo hectáreas de placas solares, pero hectáreas, bueno, no te puedes hacer una idea. Eso. Y ahí hace poco se quemó el monte. Es que no hace mucho que hay unos incendios de narices, ¿eh? O sea que, es que no lo sé. Cuidadito con el urbanismo, ¿eh? y el bueno, ecologismo. pues estaremos pendientes de eso. Don Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Almudena Negro por acompañarnos. Bien me lo he pasado. Celebro que se haya Muchas sido. Gracias. Y gracias, Luz Asúa, por haber estado también. Encantado de estar aquí siempre. Nos vamos, pero ahora les dejamos con la película. Esta noche, Virus Paraíso, una película de tragedias que les narra las peripecias de una profesora de microbiología que pretende irse de vacaciones a una paradisíaca isla del Caribe con su hija, pero una vez allí descubre que hay un virus altamente letal. Que disfruten de la película, que pasen un muy buen fin de semana, que nosotros les esperamos el lunes nuevamente aquí, en Los Intocables.